Bienvenidos a Un Cisne No Tan Negro, el podcast sobre inversión ángel, venture capital, startups e innovación. Muy bienvenidos al episodio 6 de Un Cisne No Tan Negro, el último episodio de esta primera temporada del podcast donde hablamos sobre inversión ángel y venture capital en Latinoamérica, desde Latinoamérica y hacia afuera. Gracias por escucharnos hasta este episodio. En este en particular tenemos dos puntos muy interesantes para cerrar la primera temporada y darle pie a la próxima. Hoy vamos a hablar primero sobre cómo evaluamos, o sea, cómo le ponemos precio a la acción de una empresa que no cotiza en la bolsa, que no tiene años de balances, que no tiene años de flujo de caja y que encima tiene un potencial enorme de crecer. Cómo nosotros desde Venture Capital decimos que esto es una buena transacción para invertir a tal valuación. Y luego vamos a tener como invitado a Gabe Turner de la Draper Venture Network, que nos va a contar sobre el ecosistema inversor y emprendedor de Latinoamérica. Uno de los aspectos más complejos para definir en los procesos de inversión en etapas Seed o Serie A es encontrar una respuesta a esa pregunta: ¿cuánto vale la empresa? Para evaluar una oportunidad de inversión en una startup no utilizamos los métodos tradicionales de evaluación, aunque obviamente los tenemos en cuenta. Piensen que estas son compañías en etapa temprana, por lo tanto no tienen datos propios acumulados de muchos años para poder proyectar hacia adelante. Por otro lado, no hay datos públicos, porque al ser negocios tan originales que no cotizan en bolsa, no hay datos públicos ni de la compañía ni del mercado, ni de compañías similares o proxies que nos puedan ayudar a entender ratios de negocio para poder evaluar. Y además, en estas compañías que van a crecer y crecer y crecer y desarrollar tecnología y +D, va a haber varias instancias de financiamiento, 2, 3, 4, 5 inclusive. Por lo tanto, este tema de la evaluación va a repetirse varias veces. Y en realidad, para las startups de tecnología de alto potencial de crecimiento e innovadoras, el financiamiento y la evaluación de la compañía está implícita en la estrategia de la misma, es parte de la estrategia, no está desafectada a la estrategia, no es solo una cuestión de flujos de dinero, sino de estrategia. Entonces, para poder evaluar y llegar a una evaluación razonable para una startup, tanto para la empresa como para el inversor, les diría que es casi un arte. Es un delicado balance y equilibrio entre varios factores y fuerzas. Voy a tratar de enumerarlos ahora, algunos de ellos. El primero tiene que ver con el tamaño de la ronda. Esta ronda de inversión que está buscando levantar la startup va a tener un monto objetivo. Van a querer levantar $300.000, $500.000, $1 millón. Ese es el dinero que quieren levantar. Y el tamaño de la ronda puede generar la necesidad de volver a tener que afrontar un proceso de fundraising demasiado temprano si se elige un tamaño pequeño o si no se logra llenar esa ronda de inversión. Porque probablemente ese monto estaba muy atado a algún hito importante que quieren conseguir, tanto de negocio como de tecnología o de I+D. Por otro lado, un tamaño de ronda muy alto, con este objetivo de no estar levantando dinero todo el tiempo, le pone bastante presión sobre la evaluación de la empresa porque implica que se van a diluir bastante los founders, los socios fundadores. Entonces hay un delicado balance, elección en el tamaño de la ronda. Este es uno de los puntos que los emprendedores no siempre le suelen dedicar mucho tiempo, pero es clave para poder definir una ronda de inversión saludable. El otro punto es la dilución. El valor de la compañía y el tamaño de la ronda van a definir o están relacionados directamente con cuánto se van a diluir, o sea, cuántas acciones van a ceder de la compañía los emprendedores originales y también los inversores. Es importante que proyecten la dilución y llegar a un valor tal que los emprendedores no pierdan la motivación de impulsar el negocio hacia adelante mientras dejan espacio para futuras diluciones en próximas rondas, porque van a existir. Otro punto es el mercado. La evaluación de la compañía no puede irse muy lejos de la evaluación de mercado. Hay que pensar que en esta industria hay una asimetría de información importante entre los emprendedores y los inversores. Los emprendedores salen a levantar una ronda de inversión un puñado de veces, o sea, entran en una mano las veces que lo hacen a lo largo de 10 años. Nosotros vemos compañías y evaluamos rondas de inversión y evaluamos compañías todos los días. Por tanto, tenemos mucha información de otras transacciones, otras rondas de otras compañías y podemos, aunque no es pública esta información, nosotros la tenemos, podemos conocer ciertos rangos o valores que van a estar dados por el tipo de compañía, el estadio en el que están, la industria en la que están trabajando e inclusive también la región o el origen de las operaciones de la compañía. Otra variable muy importante en juego en esta ensalada de fuerzas es el posible múltiplo de éxito, o sea, cuál es el valor posible, totalmente potencial
de salida de esta compañía. Y esto es muy importante porque analizarlo implica obviamente observar el tamaño de fusiones, adquisiciones o salida de cotizar a la bolsa de otras startups comparables, que tengan una coherencia en el potencial estimado de facturación de esta compañía. Y acá el punto es encontrar o ver qué posible valor de exit puede tener esta compañía y cuál es la evaluación actual en la que se está presentando este deal para entender si es aceptable ese múltiplo de evaluación para la expectativa del inversor. Si no, es muy probable que esté fuera de rango para ese inversor, por ahí no tanto para otro fondo de inversión o para otro inversor ángel. El otro punto a meter en estas fuerzas es la estrategia de financiamiento de las próximas rondas. Los términos de inversión de la próxima ronda, que es la más cercana, debería estar ya más o menos diseñado para entender también cuáles son los límites o rangos del actual en función de la estrategia de la compañía. Y acá se sugiere hacer una ingeniería inversa, idealmente desde el posible exit, imaginándolo, y todas las rondas que van a tener que levantar hasta llegar al actual, para entender realmente todas las próximas valuaciones, tamaños de rondas, diluciones, aunque sea de una forma estimada. El siguiente punto importante es la facturación y los hitos. Tiene que haber una coherencia entre la evaluación y las proyecciones de facturación al finalizar el periodo de ejecución propuesto hasta la próxima ronda. Al mismo tiempo tiene que mantener una coherencia con la factibilidad de conseguir los hitos de negocio o de I+D o de crecimiento que están planteando. La velocidad es otro punto muy importante. Piensen que este tipo de compañías a veces tienen una ventana de oportunidad muy pequeña o concreta donde tienen que conseguir algunos hitos, si no va a ser otra startup la que va a conseguir dominar esa industria o tener un tamaño importante en el mercado. Por lo tanto, a veces necesitan nafta, necesitan inversión para avanzar. Y ahí también buscamos, cuando evaluamos la evaluación, que haya una coherencia entre el monto de la ronda, la evaluación, con el plazo de ejecución, con el tiempo que proponen utilizar ese dinero para llegar a ese próximo hito y la velocidad necesaria para capturar la oportunidad de negocio mientras exista. Y algo muy importante que a veces no todos los inversores ángeles suelen tener en consideración, y es muy importante, es que también hay que ponerse en los zapatos del emprendedor y entender que el proceso de levantar dinero, de fundraising, daña la ejecución del negocio, le saca foco a los emprendedores. Entonces es importante ponderar esto desde nuestro lado, pero también desde el lado de los emprendedores, en función de cuán saludables están las otras variables. Por ahí pueden acelerar el proceso de fundraising haciendo más atractivo la evaluación, por lo tanto la oportunidad para un inversor, achicando el tiempo que le dedican a levantar dinero, o por el contrario tienen que mantener una evaluación alta para defender la dilución, para defender alguna de las otras variables, pero teniendo en consideración de que esto puede alargar el proceso de fundraising. Una evaluación típica para Latinoamérica, para una compañía de tecnología, sin especificar mucho alguna industria, porque va a haber excepciones, para una etapa seed puede andar entre 1 millón y 4 millones de dólares pre-money. Eso puede ser una evaluación típica para una primer ronda formal. Para una serie A podemos hablar entre 4 y 10 millones de dólares. Todos estos rangos obviamente se corren hacia evaluaciones más altas en casos muy particulares y que generalmente tienen que ver con emprendedores totalmente fuera de serie. Mismo negocio, pero emprendedor fuera de serie o emprendedor que ya tuvo experiencia en levantar dinero antes, es aceptable a veces evaluaciones un poquito más grandes, siempre y cuando obviamente se den las variables correctas para ver una buena oportunidad de negocio grande hacia adelante. Bueno, como ven, no es nada fácil, y esto tampoco es todo el secreto de cómo evaluamos una compañía. Es un trabajo bastante complejo que parece liviano cuando hablo de muchas variables y una ensalada, pero que después está muy soportado con datos y con números, pero que es un ejercicio de prospección, de futurología, de traerlo a la actualidad, de estrategia, de tendencias, muy muy rico para ejercitar. Bueno, y ahora los dejo con nuestra entrevista del último episodio de Un Cisne No Tan Negro. Bueno, ¿cómo están? Tenemos hoy, como adelanté, la visita virtual, pero la visita al fin de Gabe Turner. Es alguien con origen latino, pero que hace muchos años que está en Estados Unidos. Actualmente es director de la Draper Venture Network, que es una red global de fondos de VC liderada por Tim Draper. Así que hola Gabe, ¿cómo estás? Hola Daniel, hola a todos, placer de estar aquí. Y sí, una origen uruguaya, nací en Uruguay, en Montevideo, hace muchos años, pero me mudé cuando tenía 3 años
años ya viviendo en California, entonces tengo un acento bastante latino-californiano. Y entonces voy a tentar hacer esto en español, pero les pido perdón porque no va a ser perfecto para nada. No importa, lo importante es las historias que nos vas a compartir. Che, y me parecía que puede ser una buena forma para conversar, para iniciar la conversación, que nos cuentes muy brevemente esa historia de cómo llegás a estar relacionado con el Venture Capital y en particular con Tim Draper en esta red de fondos. Bueno, empezó con llegar al San Francisco Bay Area, ¿no? Yo vine para universidad en Berkeley, que es acá en San Francisco, en Silicon Valley. Entonces, al salir de la universidad, cuando me metí en consultoría, todos los clientes eran empresas de tecnología, las grandes, Cisco y Apple y todas esas. Entonces, estaba rodeado de esta industria. Entonces, yo estaba en el lado de estrategia de tecnología y viendo cómo estas empresas enormes estaban creciendo no solo en Estados Unidos, pero por todo el mundo. Me fui a hacer un MBA en Harvard, volví a consultoría y al final me fui para probar startups, como todos. Había un año ahí que hice un startup conectado con Uruguay, que se trataba un poco en lo de comida y lo de carnes, de importar carnes de Uruguay, era algo raro ahí, pero era un poco, como se dice aquí, entrepreneurial. Después me fui a startups de tecnología y pasé unos 2 años en varias compañías pequeñas, pero de ahí me llamaron los de DFJ, que era el fondo de Tim Draper principal aquí en el Silicon Valley, y ellos tenían una red de otros fondos de todo el mundo que se llamaba DFJ Network, y me invitaron para conocer el director y decía, mira, queremos expandir el network, queremos sacarlo de DFJ y hacerlo más independiente y crecerlo por todo el mundo, y me pareció algo muy interesante. Eso fue en el año 2013, hace casi 7 años, y de ahí empezó la carrera y el proyecto, vamos a decir, con Tim Draper, porque Tim también en ese año salió de DFJ para concentrarse en varios proyectos de él. Uno que es un fondo más de early stage, como se dice, más de seed stage startups, que se llamaba Draper Associates, era el nombre del fondo que él se concentró en eso. Empezó una escuela aquí, se llama Draper University. Cada año vienen cientos y cientos de estudiantes para aprender cómo ser emprendedores, que a veces gente pregunta, ¿se puede enseñar eso? Pero la verdad con un curso aquí de 7 semanas que hacen... muy particular, ¿no? Un curso muy especial, digamos. Muy especial, y la verdad para estudiantes, y nosotros no estamos conectados con la escuela, yo no participo en la universidad, pero obviamente estamos aquí al lado y vemos la transformación que tienen estos estudiantes de tener una idea que se transforma en un negocio, y todo lo que viene de eso, y también vienen sin contactos cualquiera aquí en el Silicon Valley, y termina el programa con inversores y con conocer otros emprendedores que quizás van a ser empleados de ellos en un startup. Y eso es un programa que también se concentró Tim, y el Draper Network, era el tercer proyecto, y algo que he crecido bastante en estos últimos 6-7 años. Cuando lo sacamos, vamos a decir, de DFJ, nos quedamos con los 5 mejores fondos, que había uno aquí, era uno del Team, el Draper Associates, era uno de Japón, uno de Corea, uno de China, y con esos empezamos el nuevo, lo que se llama Draper Venture Network, y de ahí hasta ahora crecimos a 24 fondos, 2 networks que están corridos juntos. Uno es el Main Draper Venture Network, que son los fondos que hacen, vamos a decir, empresas que son un poco más altas, quizás Series A, Series B, y tenemos un network que se llama Deviant Beta, que son fondos que son más micro o seed stage, sí, que están invertidos quizás en regiones más pequeñas, o seguramente en compañías más pequeñas. A mí lo que más me llamó la atención de Tim y de la DVN un poco tiene que ver con este podcast y los que nos escuchan, es esta tesis de Tim de que, digamos, Tim Draper es tercera generación de Venture Capital en Silicon Valley, pero esta tesis de que los próximos innovadores y compañías enormes no necesariamente van a salir de Silicon Valley, y que tiene que tener amigos en todas partes del mundo que lo ayuden a encontrar. Exacto, mira, Tim, el padre de Tim fue un venture capitalist muy conocido
aquí en el Valle, Bill Draper. El abuelo de Tim era uno de los primeros venture capitalists aquí, William Draper, que también era un general en el ejército, era parte de formar el Marshall Plan de Europa, un personaje muy increíble. Y del abuelo y el padre se concentraron no solo en crear la industria aquí en el Valle, pero expandirla a todo el mundo. Decíamos que exportamos la idea de cómo hacer inversiones en startups, que es algo muy diferente de cómo se hacía antes. Los negocios tradicionales, sí. Sí, los negocios tradicionales que querían hacer inversiones, pero querían controlar, ¿no? Iban a controlar y quizás darle un porcentaje pequeño al CEO, al founder. Esto dobló eso completamente, 180 grados, porque era darle el poder y darle el control al founder, a la compañía, y darle el apoyo necesario, pero dejarles correr con la idea. Y si le van bien, le va bien a todos, es decir, especialmente al founder. Y era otra mentalidad. Entonces, ellos exportaron esas ideas y a todo el mundo. Eran los primeros VCs en China, los primeros VCs en India, en una época donde no había casi nada de tecnología en estas regiones. Y la gente pensaba que eran locos, ¿no? Porque la tecnología estaba quizás vaciada, sí, un poco en el Valle de Silicon Valley, un poco en el este de Estados Unidos. Aparte de eso no había mucho, pero ellos veían la oportunidad. Y entonces con exportar esta idea de Venture Capital, importaron muchos de los mejores emprendedores del mundo y las mejores empresas, como Skype, que vino de Europa, Estonia, como Hotmail, que era un founder hindú. Tenés Baidu, que eran los primeros inversores grandes en Baidu, que es el Google de China, que hoy en día es una empresa más grande del mundo. Y siguió con, obviamente, empresas hicieron inversiones en Estados Unidos también muy conocidas, como Tesla y todas las compañías de Elon Musk. Y hoy en día siguen siendo Tim Draper y el padre también sigue invirtiendo en las compañías que van a definir los próximos 100 años. Ojalá compañías en el espacio de blockchain y cripto, además muchas otras industrias. Eso, todo lo que acabas de contar un poco es el fundamental y la parte entretenida, divertida, el trabajo que hacemos todos los días, apoyando emprendedores que están cambiando las cosas profundamente. Este podcast, en primeros episodios, en esta primera temporada, buscábamos que la gente común que estaba incorporándose a esta actividad pueda escuchar experiencias de inversores, de startups, de toda Latinoamérica. Creo que era muy oportuno tenerte en este último episodio de esta temporada para inaugurar el que viene, donde tengo ganas de que conozcamos a todos los inversores de Venture Capital de Latinoamérica. Y tu perspectiva creo que era un poco única para ayudarnos a los que nos están escuchando a entender la oportunidad que tenemos, el talento latinoamericano para hacer cosas grandes. Y bueno, sería bueno que me ayudes a compartir un poco esa visión tuya particular, de alguien de origen latino, pero que está en Estados Unidos, en Silicon Valley, y en contacto con más de 20 y pico fondos de Venture Capital, no solo en LATAM, sino en Asia, en Europa. ¿Y cómo ves desde ese lugar a este talento tanto emprendedor y de inversión en Latinoamérica, comparado con los procesos que han pasado otras regiones o en el estadio en el que están? Uh-huh. Sí, mira, lo primero para decir es como hemos visto la explosión de startups, de entrepreneurship, ¿no? Lo hemos visto, esta teoría que tenían Tim y el padre y abuelo de que esto no tiene que estar concentrado en una región como el Silicon Valley, que esto debería ser algo global, que hoy en día dos chicos y con laptops pueden armar una compañía que da servicios a 1.000 millones de personas. Esta idea que la tenían se dio como realidad y hoy en día lo estamos viendo en todas partes del mundo. Y lo que, a tu pregunta de lo que tiene Latinoamérica comparado con, vamos a decir, Asia o Europa, bueno, hablaste un poco de talento y eso es lo que yo, cuando voy de visita a Argentina, Uruguay, Brasil, Chile, Colombia, estás viendo compañías, estás viendo emprendedores que a un nivel que yo los pondría comparados con cualquier otro emprendedor que veo en Estados Unidos o en el resto del mundo, pero además tienen eso, que están sobreviviendo y están desarrollando sus negocios en países donde no siempre es fácil.
muchas veces no, es muy difícil, sí, para tener los recursos, para crecer una compañía, y lo están haciendo. Además de tener todo eso en contra, lo hacen. Y entonces pongo ese talento en frente de cualquiera aquí, y la verdad para mí es ver no solo eso, la garra que tienen estos emprendedores, pero la oportunidad también que tienen en Latinoamérica, con una población que está creciendo, que es joven, que está usando tecnología en todas partes de su vida. Y como dije antes, se puede hoy en día lanzar una compañía y crecer esa compañía con muchos menos recursos que pudimos en cualquier otro tiempo de la historia. Eso hace como una combinación muy potente que, en mi opinión, la opinión obviamente de ustedes en Cygnus, es que eso va a tener un impacto muy grande por las generaciones que vienen, y vamos a crear unas compañías que podrán dominar la región y podrán llevar adelante a muchas de estas poblaciones. Lo que lo hace también difícil, por supuesto, es que hoy en día es un mercado global. Es un mercado global, y las compañías de Latinoamérica tienen que competir con las de todo el mundo. Sí. Con las de todo el mundo, que van a entrar y pueden entrar más fácilmente. Excelente, excelente. Me divertí mucho a principio de año cuando nos visitaste y tuvimos el honor de hostear la reunión de los fondos de la Draper Venture Network acá en Argentina. Creo que fue un buen momento para conocer a los demás, que conozcan también el país y lo que pasaba acá, que venga Tim y nos conozca también, aunque ya había venido, un poquito más tranquilos. Para vos, ¿cómo es esto también allá por ahí a nivel personal? Uruguay y Argentina son casi hermanos como países, casi es lo mismo. ¿Cómo fue para vos esa experiencia? Fue increíble, fue obviamente un sueño, ¿no? Que podría volver en esta fase de poder venir con mi network, con la industria, representado y hosteado con ustedes, que nos armaron un viaje increíble, no solo en ver los emprendedores, conocer a los emprendedores, las compañías que están saliendo, también reunir con los de Mercado Libre y los líderes de las compañías que ya tienen mucha influencia, mucho poder en el país, pero también pudimos conocer a los del gobierno que están apoyando a los emprendedores y los programas que están desarrollando. Fue para todo el grupo algo muy especial. Te imaginas, yo tengo obviamente raíces y conozco la región, mucho es lo que trajimos, y esto lo hacemos cada año en otros sitios, lo hace hosteando un diferente fondo en cada año, pero entonces para muchos de nuestros inversores que venían de Norteamérica o de Europa, Asia, fue su primera experiencia y su primera vista en lo que está pasando ahí. Y entonces para ellos les abrieron mucho los ojos y vieron, la verdad, el talento y la energía que tenían los emprendedores. Me acuerdo de Tim poniéndose ahí en la Bitcoineta, en el camión en Buenos Aires, y le pusieron ahí para manejar, no sé si te acordás. Sí, fue algo perfectamente. Muy gracioso, ¿no? Tim ahí manejando por la ciudad de Buenos Aires. Para los que nos están escuchando, después puedo compartir el link, creo que de algún video o no, o lo borramos, pero tuvimos un momento muy divertido con Tim Draper manejando una camioneta que se llama Bitcoineta porque evangeliza sobre Bitcoin por toda Latinoamérica. Tim, como fanático y evangelizador del Bitcoin también subido, manejando una camioneta por la 9 de julio en Buenos Aires, después de 15 años sin usar stick, sin usar palanca de cambio. Así que fue toda una aventura para los que estábamos arriba. Y para Tim eso es increíble, ¿no? Porque él está hablando sobre Bitcoin y sobre el impacto que debería tener en todo el mundo, especialmente Argentina, y lo hablaba con el presidente de Argentina varias veces, pero estar ahí con los emprendedores mismos, con la comunidad que está creciendo esta industria en Argentina y en Latinoamérica, para él fue algo muy divertido y para nosotros muy gracioso, pero eso habla de la verdad, cómo se está achicando el mundo, cómo estas ideas se están desarrollando y diseminando por todo el mundo mucho más rápido, ¿no? Esto Bitcoin no fue hace 5 años, era un grupo aquí local, justo en el edificio que estoy, que se juntaba aquí cada semana un grupo de fanáticos de Bitcoin,
y solo en 5 años verlo en todas partes del mundo. Y sí, Tim, obviamente, como alguien que se lanzó muy temprano en eso, está visto como uno de los fundadores de este movimiento y alguien que la verdad piensa mucho en cómo el efecto que puede tener no solo en economía, pero en política, en la manera que el gobierno está representando la gente, el pueblo, de lo que puede ser cada individual, hablando de banquear, del control que puede tener sobre su moneda, su dinero. Entonces, es una herramienta una herramienta para el futuro de la sociedad, para hacerla más transparente, más abierta, más libre. Coincidimos un poco todo lo que estamos alrededor de él también en esa visión. Todo eso, y hoy en día, Tim, donde vaya a hablar por el mundo, siempre está hablando del blockchain, la tecnología abajo del Bitcoin, de cripto, y cómo puede cambiar económicamente los países que antes estaban un poco dependientes de las decisiones del Banco Central, cómo pueden un poco romper esa dependencia y también abrir todos tipos de contratos, smart contracts, que son contratos que uno se va hacia directamente con otro, ¿no? Peer-to-peer. Y las oportunidades que eso puede abrir. Y sí, hay muchas compañías hoy en día por todo el network o en blockchain que están desarrollando esta tecnología y estamos viendo usos de esa tecnología increíbles. Sí, más allá de lo que esperábamos también. Nos sorprende todos los días. Gabe, y aparte de agradecerte muchísimo por tu tiempo y por estar siempre apoyando en las iniciativas de todos de la región, contanos qué te entusiasma para adelante, para el año que viene, desde tu actividad o lo que estás viendo en Silicon Valley o acá. Contanos un poco sobre eso, así con eso vamos cerrando la conversación. Dale, mira, estamos creciendo el network y justo en Latinoamérica lo que me tiene muy entusiasmado es ahora que un poco está más enfoque, muchas más fondos con lo que pasó con SoftBank, con otros fondos que se están abriendo mucho más a las compañías que están desarrollando en Latinoamérica. Para mí me da mucha alegría porque he conectado con estos emprendedores ya por muchos años y viendo lo que están luchando solo para que tengan un poco de atención. Ahora tienen la atención y ahora vamos a ver lo que van a ver, para poder hacer con esa atención. Se está yendo mucho más dinero para la región, va a haber mucho más inversos y ojalá también exits, ¿no? Lo que nosotros en esta industria siempre buscamos y lo que muchos fondos en Latinoamérica siempre se quejaban, que no hay manera de exit, no hay manera de liquidar una posición, de poder vender la compañía o que se haga pública, aunque hay unos casos de eso, tenía que haber mucho más. Me gusta cómo lo enfocás, porque hasta ahora hicimos todos un trabajo, muchos de los que conocés y nos conocemos durante muchos años, mucho esfuerzo, pero ahora está llegando la jugada como en grandes ligas o medianas ligas por lo menos, y ahora tenemos una triple responsabilidad de hacer una buena jugada, los emprendedores, los inversores, todos los del ecosistema. No lo había pensado así. Y la verdad, estamos aquí en el network y con toda la comunidad de acá de Draper, con los ojos abiertos, mirando lo que está pasando y esperando a estas compañías que saquen de ahí y que las ayudemos a crecer, no solo en la región, pero globalmente. Eso es la otra, que como nosotros, de tener fondos en Suris Asia, ¿no? Donde a veces los mercados son similares, podríamos, ¿por qué no?, llevar las ideas que están desarrolladas ahí en México, en Argentina, en Brasil, y llevarlas y duplicarlas en otras partes del mundo. Eso quizás nadie antes lo veía posible. Que decían, esto sí es una compañía brasilera, es para Brasil. Pero hoy en día estamos viendo que no, que esta idea se puede transportar y puede ser una compañía global. Excelente. Tenemos un activo muy importante en esa network que va a ser muy divertido en los próximos años usarlo y jugar a ese juego. Estamos ahí para eso y bueno, Daniel, muchas gracias y saludos a todo el equipo ahí de Cygnus y vamos para adelante. Estamos deseando un 2020 con mucha actividad. Bueno, gracias por esto y vamos arriba. Excelente, Gabe. Muchísimas gracias a vos por tu tiempo. Nos vemos pronto. Pronto, chao. Adiós. ¿Qué les pareció la entrevista con Gabe Turner? Para mí espectacular. Él es un gran actor del ecosistema
latinoamericano desde Estados Unidos, una visión espectacular de lo que está sucediendo en la región, para mí muy optimista. Estamos en el comienzo, aunque ya tiene muchos años, pero recién en el comienzo de esta industria en Latinoamérica. Tenemos mucho por delante. Es un buen momento para sumarse, tanto como inversor ángel, como manager de un fondo, como inversor corporativo. Espero que les haya gustado la primera temporada. El año que viene vamos a venir súper recargados. Van a poder conocer la experiencia de los managers de los fondos de Venture Capital de LATAM e intentar entender cómo funciona su cabeza, cómo llegaron a ese lugar y todo lo que conversamos y más de lo que vamos a conversar sobre la teoría, entre comillas, de Venture Capital, la vamos a ir debatiendo con ellos mismos. Con esto los dejamos. Buen comienzo de año, un exitoso 2020. Nos vemos.